Record. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, buenos días. Somos Federico Gardi y Juan Francisco Gini. Estamos haciendo el trabajo práctico número 2 para la asignatura de métodos cuantitativos del tercer año de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El informe que elegimos es un informe desarrollado por el EDIL, que es el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales, que reúne investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que corresponde a la Facultad de Económicas de la UBA, y también se complementa con investigadores del CONICET. En este caso, las coordinadoras del informe han sido Roxana Mauricio y Luis Becaria, y las colaboradoras Sol Catania y Anaí Hilalia. Eso con respecto al informe. Pasando a lo que es el trabajo mismo, el informe trata del panorama del empleo informal y la pobreza laboral, asociando estos dos conceptos. Vamos primero con el panorama del empleo o el empleo informal como concepto. El concepto de empleo informal se define de la siguiente forma, con las siguientes categorías en el informe. Trata tres categorías que se corresponden, digamos, con el empleo informal. La primera categoría es la de patrones y cuentapropistas. Los patrones y cuentapropistas pasan como o cuentan como o se entienden como empleados informales cuando su negocio no es una sociedad constituida, no realizan aportes por la ocupación principal en los últimos 3 meses porque no están inscritos para realizarlos, o no realizaron aportes por la ocupación principal en los últimos 3 meses por cualquier otra razón y no pueden emitir facturas por su negocio, empresa o actividad, o no saben si han realizado aportes ni si pueden facturar y si un negocio no lleva cuentas con fines fiscales. En segundo lugar, los asalariados son tenidos en cuenta como o entran dentro del concepto de empleo informal cuando no se les efectúa el descuento para la seguridad social por parte de sus empleadores. Y finalmente, los puestos de trabajo sin remuneración fija siempre se encuentran dentro del concepto de empleo informal. Las dimensiones que va a tratar este informe del concepto de empleo informal son categoría ocupacional, género, edad, nivel educativo, aglomerado, región de pertenencia, tamaño de la empresa donde trabaja y rama de actividad en la que trabaja. Ahora vamos a proceder a analizar los indicadores de estas dimensiones. En primer lugar, tenemos la dimensión de la categoría ocupacional, es decir, eh, justamente lo que hablábamos antes del tipo de empleado. Hay tres categorías: patrones y cuentapropistas, asalariados y puestos de trabajo sin remuneración. Volviendo a lo que decíamos respecto de la categoría ocupacional, el indicador muestra el porcentaje de incidencia en la informalidad de cada categoría: asalariados, empleados informales y cuentapropistas o propietarios. En segundo lugar, tenemos la dimensión del nivel educativo. El nivel educativo se distingue en aquellos que tienen el secundario incompleto, aquellos que tienen el secundario completo pero no tienen estudios universitarios, y finalmente aquellos que tienen estudios universitarios. Y el indicador muestra el porcentaje de estas tres categorías que se encuentra en la informalidad. En cuarto lugar, tenemos la dimensión del género, que distingue entre hombres y mujeres, y tenemos un primer indicador de segundo orden que habla de la incidencia de la informalidad por género, es decir, el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que se encuentran dentro de la informalidad. Y dentro de este indicador tenemos dos indicadores de tercer orden. El primero indica el porcentaje de mujeres o hombres que se encuentran en la informalidad, y distingue según tramos de edad, de 18 a 24 años, de 25 a 44 años y de 45 a 65 años, a 64 años, y finalmente de 65 en adelante. Hay un segundo indicador de tercer orden que nos habla de la incidencia de la informalidad por género y nivel educativo, es decir, combina o hace lupa con respecto a la dimensión del género, el porcentaje, digamos, de mujeres y hombres en la informalidad, pero distinguiendo por nivel educativo, según las categorías que habíamos hablado antes. Y un segundo indicador de segundo orden
es el de la composición de la informalidad por género, es decir, de la masa de trabajadores informales, cuáles o qué cantidad o qué porcentaje más bien son hombres y qué porcentaje son mujeres. Eh, sí, por siguiente tenemos la dimensión de la edad, que distinguen las categorías ya nombradas, es decir, trabajadores informales de 25, perdón, de 18 a 24 años de edad, 25 a 44 años de edad, 45 a 64 años de edad y finalmente de 65 en adelante. Tenemos dos indicadores con respecto a estas categorías. El primero distingue de cada edad el porcentaje de trabajadores informales en la sociedad. Y el segundo indicador distingue o nos habla de la composición de la informalidad por edad, es decir, del total de trabajadores informales se distingue el porcentaje que hay de cada edad. Y finalmente tenemos la distinción o el indicador por aglomerado o región de pertenencia. Las regiones de pertenencia son la zona pampeana, la zona patagónica, Buenos Aires, el noroeste y el noreste argentino, y Cuyo. El indicador nos muestra entonces la cantidad o el porcentaje de informalidad por región, y también tenemos un indicador de tercer orden que nos indica, perdón, dentro de la informalidad o el porcentaje de trabajadores informales por región, eh, su nivel educativo, distinguiendo según las categorías previamente descritas, que serían secundario completo, perdón, secundario incompleto, secundario completo pero sin universidad, o universitario incompleto, y finalmente universitario completo. Un segundo indicador de segundo orden sería la composición de la informalidad por región, es decir, del total de desempleados, de empleados informales, el porcentaje que corresponde a cada región. Y un tercer indicador de segundo orden es la incidencia de la informalidad por aglomerado. Los aglomerados refieren a las grandes urbes o los grandes cuerpos urbanos, podríamos llegar a decir, dentro de los cuales se encuentran el Gran Tucumán o Tafí Viejo, el Gran San Juan, el Santiago del Estero, el Gran Salta, Formosa, Concordia, etcétera, 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 que se encuentran detallados en el informe. Eso con respecto a las primeras dimensiones. Ahora le paso la palabra a Federico, para que describa las últimas dimensiones de este primer concepto. Y bueno, después tendríamos la dimensión de tamaño de empresa, en la cual distinguimos, bueno, primero un indicador de segundo orden, ¿no? Empresas pequeñas con su respectiva, con zoom, digamos, en la tasa de informalidad en estas empresas pequeñas y también un porcentaje, ¿no? Con un segundo indicador de tercer orden, con un porcentaje de informalidad total que concentran en este rango de tamaño de empresa, luego otro indicador de segundo orden, ¿no? En este caso, empresas medianas, haciendo sumen su propia tasa de informalidad y una incidencia en la informalidad en universitarios, en este caso, o sea, mezclando, ¿no? Haciendo sumen en nivel educativo en este rango, en este tamaño de empresa. Luego pasando ya a un tercer indicador de segundo orden, ¿no? Empresas grandes, en la cual pusimos zoom, ¿no? En la tasa de informalidad que concentran en este rango, digamos. Luego ya tendríamos bueno, la última dimensión, ¿no? Que ya sería lo que vendría siendo rama actividad, en donde pusimos, bueno, un indicador de segundo orden, que sería sectores de menor informalidad, haciendo zoom en aquellos, ¿no? Por ejemplo, sector público y servicios financieros. Luego, un segundo indicador de segundo orden, ¿no? Sectores con mayor informalidad, ¿no? Que acá ya sería servicio doméstico y construcción, separados en indicadores de tercer orden. Y luego otro indicador de segundo orden, el último, que sería sectores con mayor peso en el empleo informal total. En donde propusimos, bueno, pusimos comercio, ¿no? Y construcción y servicio doméstico como un todo, haciendo suma en estos dos apartados. Luego ya vendría conceptualización, ¿no? Del segundo, sí. Sí. Una sola cuestión. Todos estos indicadores los propusimos en el sentido que los hemos escrito, pero son propios del informe. Respecto de la conceptualización, del segundo concepto que les mencionábamos con respecto al título, el concepto de pobreza laboral,
En el informe definido como o son definidos los trabajadores como trabajadores pobres o que se encuentran dentro del término del concepto pobreza laboral, aquellos trabajadores que a pesar de encontrarse empleados se encuentran en situación de pobreza, teniendo en cuenta dos dimensiones, el hogar y los ingresos. El hogar, según la canasta básica, y teniendo en cuenta, digamos, el índice de hogares pobres, y el ingreso teniendo en cuenta la línea de pobreza. Entonces, a partir de estas dos dimensiones, tenemos los siguientes indicadores. De la primera dimensión, es decir, de dimensión hogar, tenemos un primer indicador de segundo orden que nos habla del porcentaje de trabajadores viviendo en hogares pobres y un segundo indicador que nos habla del porcentaje de trabajadores informales y formales dentro de, digamos, que viven o que son o que habitan hogares pobres. Y en segundo, respecto a la segunda dimensión, es decir, de los ingresos barra línea de pobreza, eh, tenemos un primer indicador que nos habla del porcentaje de trabajadores con ingresos laborales inferiores al valor de su línea de pobreza, de la línea de pobreza, y un segundo indicador que habla del porcentaje de informalidad, formalidad o formalidad de estos trabajadores. Finalmente, tenemos las modificaciones propuestas a los indicadores, donde le vuelvo a pasar la palabra a Federico. Bueno, acá en las modificaciones propuestas, quisimos básicamente, bueno, en el primer caso, en la dimensión de tamaño de empresa, recordemos que había básicamente tres indicadores de segundo orden, ¿no? Dejar únicamente dos, empresas pequeñas y medianas, lo que con esta modificación, ¿no? El efecto que podríamos esperar es que básicamente la tasa de informalidad en empresas pequeñas y medianas sería un poco más alta que la original. ¿Por qué? Porque básicamente se sumaría, ¿no? La tasa, o sea, la tasa de informalidad de las empresas grandes es la más baja de estos indicadores de segundo orden. Entonces, el promedio establecido únicamente en pequeñas y medianas sería aún más alto que el original medido en los tres indicadores de segundo orden. Luego, en el segundo caso, lo que quisimos hacer, ¿no? En la dimensión de aglomerados o región de pertenencia, es modificarlo y solamente dejar dos indicadores de segundo orden, ¿no? Haciendo hincapié en los polos, en los extremos. Región con mayor densidad poblacional y región con menor densidad poblacional. Básicamente estableciendo una tasa, o sea, las tasas de informalidad en estas dos regiones iban a ser de alguna manera mucho más eficientes a la hora de analizarlo porque estaríamos considerando las tasas de mayor, las tasas de mayor informalidad en aquellas, ¿no? Con mayor densidad poblacional y las tasas con menor informalidad en aquellas centros urbanos de menor densidad. Lo que haría de alguna manera sea un poco más eficiente y se lograría este efecto de nada más por extremos o por polos. Y Finalmente, básicamente, pues, ahí está, ahí estaría la bibliografía donde sacamos todo, eh, que ya fue descrita anteriormente. Y así que bueno, con esto finaliza el trabajo práctico número 2 respecto del informe elegido. Muchas gracias.